Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video bueno. El video que les traigo hoy súper especial. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en Twitch. Como podrán ver, por acá abajo están los comentarios que van a ir saliendo. Eso, y como verán también especial San Valentín. Yo no sé cuándo voy a subir esto, pero aquí tenemos decoración de San Valentín, chicos. Porque ¿qué más nos gusta que el amor? Qué natural, gas, qué natural, muy bien, gracias. Esto se dio todo natural, todo natural. ¿Qué más nos gusta que un buen Dimash para un 14 de febrero tan especial, especialidadísimo? Encima en una canción que se llama Our Love. Yo sé mucho inglés y es nuestro amor, significa. Pero en este video vamos a tener situaciones acá mágicas que van a suceder porque este video viene con un copyright que me la van a dar acá. Así que paciencia, yo siempre les voy a dejar el link abajo en la descripción del video, como en todos los videos del canal. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que ves mi video, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo diferentes artistas del canal. Hay un montón, hay muchísimos. Te los dejo al final del video para que vayas ahí a chusmear a ver qué te gusta, qué no te gusta. Y siempre comentámelo y ponele me gusta y suscríbete al canal, porque ya si es la segunda vez que viste un video mío, yo creo que mínimamente me merezco que se suscriban. Como mínimo, porque yo soy un... acá yo te... ¿Qué? ¿Me explico? Bueno, también te voy a decir que por acá al costado van a aparecer todas mis redes sociales. Vamos a empezar con Twitch, porque en Twitch estamos todos los domingos a las 11 de la noche analizando cantantes mediante un sorteo, como en este preciso momento que estamos en Twitch, analizando cantantes que ustedes me recomiendan en el momento. Así que seguramente este video va a ir para YouTube como muestra de lo que hacemos acá también. Y también te dejo mi Instagram para que vayas a visitarme, a saludarme, a darme un beso, porque ahí estoy todo el tiempo haciendo vivos, estoy subiendo fotos y todas esas cosas. Les voy diciendo qué video sale, qué video no sale. Ustedes se enteran ahí de todo antes, así que vayan a seguirme a Instagram. Chicos, ¿la letra la tienen? Bueno, y venimos con una canción que nos van a hacer acá una cosa de amor espectacular, porque lo que estuve leyendo de la letra, chicos, esto se viene, se prende. Esto se prende. Y encima en un concurso de Mask, The Show Must Go On, ¿puede ser? The Show Must Go On, ¿puede ser que se llame? No sé, yo la tiré, me parece que no. La situación es que ahí van muchos famosos con máscaras y nadie sabe, ¿me entendés? Quién es el que está cantando. Entonces vos tenés como que ahí ver, viste, qué onda. En una de esas te sorprende que es Dimash, ¿me entendés? O la Tigresa del Oriente, ¿me entendés? Por ejemplo, es como que hay muchos artistas, van muchísimos artistas. Pero bueno, sin chiste, chicos, estamos acá para disfrutar de la voz de Dimash. Vamos a intentar analizar un poquito lo que tiene que ver con su voz, con la técnica, que bueno. Pero voy a hablar de cosas que yo percibo, para también decirles a ustedes más o menos qué es lo que está pasando en su voz, en la garganta, en el aparato fonador, por qué hace esto, por qué hace el otro. Tratar de encontrarle una explicación a sus cosas vocales. Y con la ayuda de mi piano, que suena muy sutilmente, pero yo no sé con qué nos va a sorprender, porque él, viste que nosotros ponemos una canción y él no sabes con qué te va a sorprender. Así que sin más, entonces le vamos a pedir al señor director, y cada tanto se infiltra un famoso... No, me muero. Señor director, la intro. Vamos, chiquis. No, chicos, es obvio que es Dimash. ¿Qué? Wow. Ok, está jugando muchísimo con el control. Está jugando muchísimo con el control y con la colocación de la voz. Es muy complicado, por ejemplo, mantener una voz aireada en una nota grave. ¿Por qué? Porque no necesitas mucho sostén muscular. Entonces, al no necesitar un sostén muscular, no hay apoyo en la voz. Vos cuando hablás, cuando tosés, cuando gritás, cuando estornudás, siempre la panza hace esto, contrae los músculos, busca el apoyo para poder hacer A. Entonces vos, cuando haces una voz suspirada y súper grave, vos le querés poner sostén muscular y pasa esto.
Pasa eso. Entonces, ahí se juega mucho con localizar el punto de apoyo en el sostén muscular. Por lo general, y como dicho a grandes rasgos, lo que tenés que buscar para apoyarte mejor en un grave es más el apoyo en la zona pélvica. Y siempre en el grave se pierde mucho aire. Entonces, también lo que tiene que pasar es que tenés que tomar tal vez suficiente aire, el diafragma baja. Lo que pasa es que sale la panza porque el diafragma baja, le da espacio a los pulmones. Y ese aire, bueno, tenés que sostener con el sostén muscular. El sostén muscular no es la panza nada más, es toda la faja abdominal, hasta la espalda. Y encima grave, que las cuerdas están bastante flojas, por decirlo de alguna manera, la atención tiene que ser, pero al 100%. Estás interpretando, estás cantando, estás afinando, estás haciendo el ritmo, la letra. Tenés que pensar en un montón de cosas. Entonces, que el loco haya hecho eso, como muchos cantantes más, que en la voz grave también lo pueden hacer y es espectacular, es un mérito genial porque se trabaja muchísimo. Muy difícil de lograr ese resultado. Esto que está haciendo él es mucho más difícil que cantar con la voz de pecho tan potente a la que nos tiene acostumbrados. Es muchísimo más difícil hacer esto. Para las personas que piensan que cantar agudo es difícil o es un mérito o una cosa toda loca, lo más difícil es hacer esto. Dimash acá está jugando mucho con el apoyo y con la colocación. Está pasando de una voz así que no requiere mucho apoyo, no requiere tanta colocación de aire, pasando una acá por ejemplo ahí está colocando un poco más, pero acá está siendo suspirado. Y hay todo un juego muscular, está interviniendo para que eso sea logrado, que yo quiero que ustedes sepan, ¿entendés? En la panza está pasando un montón de cosas, en el cuello están pasando cosas. Las cuerdas vocales funcionan de otra forma también. El flujo de aire es importantísimo. No voy a volver a llorar. ¿Viste? Ahí está lo que yo les estoy explicando. Cuando vos haces una voz aireada, por las cuerdas vocales pasa mucho más aire. Cuando haces una buena colocación, las cuerdas funcionan como tienen que funcionar y deja de salir ese escape de aire. Por eso también hay que tener cuidado con el abuso del breathing voice, como le dicen, de la voz aireada. Hay que tener cuidado porque también te puede secar, te puede lastimar las cuerdas con un mal uso, obviamente, con un mal uso y con un abuso. Lo difícil que es hacer la U colocada ahí arriba. Ay, ¿qué fue eso? Ay. Escuchen, intenten hacer una U. Y ahora intenten hacerlo con A. Fíjense la diferencia. La U tiende a tensionar un poquito más. Es difícil hacerlo. ¿Seguimos? Qué extraño como abría ahí. Amo cuando... ¡Ay, la conozco la canción! Lo que no me gusta es cuando abre tanto la articulación. Cuando se... Por algo lo está haciendo, alguna razón tiene que tener, porque conociendo cómo trabaja él, metódico, con lo entrenado, con todo eso, lo debe hacer por alguna razón. Raro y como que sobresalta mucho. Entonces, nada, pensar por qué razón tal vez lo está haciendo, ¿no? Coloca bien y después abre. ¿Viste?
Bien. ¡Ey! ¿Hizo falsetito ahí? Sí, muy pequeñito. Tiene que ver con la interpretación entonces. Se saca la máscara. ¡Wow! Wow, no, chicos, hacer esa nota con voz mixta. La voz mixta es la mixtura de la voz de pecho y la voz de cabeza. El medio, el centro, el punto medio entre las dos tipos de voces. El punto medio de esto, con ese volumen, con esa colocación, con esa redondez en el sonido, con estas notas del otro registro. Eso es la voz mixta. Y lo que él está logrando es hacer una nota aguda con potencia. Es el resultado de la voz mixta. Es su cabeza. Mixta. Difícil encontrarla. Ay, encima cambiar de vocales, chicos, cambiar de vocales. Cuando vos ya encontraste la... Ay, no. Este viaje, ay Dios, el viaje de la voz es tremendo. Cuando vos encontrás el lugar, lo encontrás por lo general con alguna vocal que te ayude cuando vocalizás. Después cuando querés cantar y le tenés que poner consonantes y le tenés que poner otras vocales, la A, la E, la I, o sea que se articulan súper distintas, te cambia el lugar, te cambia la lengua, te cambia la mandíbula, te cambia el paladar, te cambian un montón de cosas que hacen a que suene a una E, te cambia todo lo que vos entrenaste para encontrar ese sonido. Cuando pasás de la vocalización al canto, es un viaje que decís, ay no aprendí nada. Eso es lo primero que te sale decir es, no aprendí nada. El tema es trabajar y hacer esa transición de lo vocal del entrenamiento a el entrenamiento en canción. No se puede. Sacate la máscara, además. Bueno, gracias por haberme recomendado este video acá en Twitch. Fue Ceci, así que Ceci, te mando un beso enorme. Gracias por haber participado también de los sorteos. Bueno, chicos, espero que la data de técnica vocal les haya ayudado tal vez a comprender un poquito más, entenderlo desde otro lado, además, a la voz de él en este caso, que es lo que yo intento hacer con cada cantante siempre en los videos. Así que espero que esto les haya servido y les haya gustado. Si fue así, suscríbanse, pónganle like, comenten y recomiéndenme cosas, porque si no, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿De dónde saco los videos yo? ¿Me explico? Bueno, entonces les digo gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Les quiero.